La entrevista contextual. Un espacio de la red de habla hispana de psicólogos contextuales, donde se realizan periódicamente entrevistas a expertos para hablar de los abordajes más actuales de las terapias psicológicas de tercera generación. Un saludo muy especial a todos, mi nombre es Abdón Rivero y los estoy invitando el día de hoy a acompañarnos en la entrevista contextual. En esta nueva entrega de la entrevista contextual tendremos a un invitado muy especial, recordando que nuestro programa es promovido por la Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales. El día de hoy tenemos un programa denominado en su tema Terapias basadas en la evidencia y neuropsicología. Pero quiero contarles que hoy contamos con más de 3,000 seguidores en nuestra red de Instagram, de la cual hace parte psicólogos y médicos psiquiatras interesados en las terapias psicológicas de tercera generación o terapias contextuales. En nuestra comunidad pues está conformada por psicoterapeutas, docentes, conferencistas, escritores e investigadores de diferentes países de habla hispana. Países como Panamá, Venezuela, Perú, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Cuba y España. También estamos llegando a psicólogos hispanohablantes en Canadá y en Portugal. Entonces, una bienvenida muy especial a todos los que se vienen conectando el día de hoy a nuestro encuentro. Recordarles que el tema del día es terapias basadas en la evidencia y neuropsicología. Nuestro experto invitado del día de hoy es el profesor Diego Maximiliano Herrera, con quien me voy a conectar en este momento. Buenas, buenas. Hola, Abdón. Hola, profesor Diego, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto estar acá y saludos a todos los que se están uniendo, que hay mucha gente. Muchas gracias a ti por permitir contar con tu presencia el día de hoy. Para la red de habla hispana de psicólogos contextuales es muy importante poder contar con psicólogos que tienen gran experiencia en estos temas como tal. Entonces agradecemos mucho tu apertura por poder acompañarnos el día de hoy. Bueno, te agradezco muchísimo, Abdón, y estoy muy contento de participar en esta gran red de psicólogos contextuales, red que está creciendo además día a día, que está teniendo cada vez más impacto a nivel redes, a nivel social y un placer que me hayas convocado con tantas personas que, bueno, convocadas, expertos y además también teniendo en cuenta tu expertise en el área. Así que, bueno, muchas gracias Muchas también por eso. gracias a ti. Bueno, para poder iniciar esta entrevista nos gustaría poder conocer de tu parte, pues, cuáles son esas terapias basadas en la evidencia. Para muchos profesionales del área de la psicología, este tema puede ser muy nuevo, para otros apenas se están movilizando a conocer sobre estas formas de abordaje, pero conocer cuáles son esas terapias basadas en la evidencia sería importante partir de allí. Sí, ahí se cortó un poquito. ¿Cuál serían las terapias? Basadas en Decías. la evidencia, sí. Sí, bueno, nosotros, digamos, me refiero a nosotros, digamos, los que trabajamos con terapias basadas en la evidencia, también incluye las terapias contextuales, son aquellas, Abdón, que han mostrado eficacia, han mostrado efectividad y eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que se han investigado y se siguen investigando en diferentes grupos de personas para problemáticas específicas, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios específicamente y otras problemáticas. Es decir, además de que han mostrado eficacia, han mostrado efectividad, que son fácilmente aplicables, que se pueden aplicar en ámbitos hospitalarios, en ámbitos clínicos privados ambulatorios, en ámbitos de emergencia. Y por otro lado,
un aspecto que tiene que ver con un rasgo incluso hasta económico, menor costo y mayor beneficio para quien recibe ese tipo de terapias. Son las terapias que globalmente se han conocido en los años 80, 90 como las terapias cognitivo-conductuales, pero sabemos que son un grupo de terapias que justamente cuentan con eficacia, efectividad, eficiencia, en la cual nosotros los profesionales de la salud elegimos esos procedimientos, esas terapias, porque justamente son a menor costo y mayor beneficio, costo en todo sentido, ¿no? Y mayor beneficio para quienes los reciben, quienes los pacientes, familias, etcétera. Es decir que, Abdón, yo ya no elegiría un tipo de terapia o no administraría, no daría un tipo de terapia a un paciente porque me gusta, sino porque está recomendado en guías internacionales para determinadas problemáticas. Es decir, que también es parte de la responsabilidad profesional, digamos, hacer uso no solamente de estas terapias, sino conocerlas. Sí, te estamos escuchando. Ok, ok. Así que, bueno, están las terapias cognitivo-conductuales. Primero han salido las terapias cognitivo-conductuales estándar para la depresión. Primero han salido las terapias que han tenido protocolos, Abdón, es decir, que, bueno, ok, sesión por sesión. Después han surgido para distintas problemáticas como la ansiedad, ansiedad social o la fobia social, también las de grupo, se han ido investigando, se han ido perfeccionando también, ok, dentro de lo que funciona, ¿qué funciona? Y han ido surgiendo las terapias mal llamadas, ¿no? De tercera ola, que en realidad, como decimos, es una misma ola en ciencia, o es un mismo árbol, donde van las ramas abriéndose y van de alguna manera creciendo, ¿no? Porque cada terapia que tiene una evidencia científica, como las terapias que toman en cuenta el contexto como algo fundamental y una variable importantísima, que también forman parte de las terapias basadas en evidencia, eh, van, digamos, ajustando sus procedimientos. Sabemos que en el año 70 teníamos un procedimiento para la terapia, para la depresión. Ok. Después, en el año 90, en los 2000, se investiga qué es lo que funcionó de esa terapia. Bueno, terapia de activación conductual, por ejemplo, donde se pueden omitir algunos procedimientos de esa terapia en los años 70, y así son terapias que han ido surgiendo, como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual, la terapia analítico-funcional, bueno, los protocolos de activación conductual basados en mindfulness o de activación conductual. Bueno, es importantísimo, también creo que es un poco volver en este caso hablando a la red de psicólogos contextuales, y que me siento parte y te agradezco por eso, de volver a tener en cuenta el ambiente, el contexto y la incidencia que tiene en las personas, tanto así como una hormona, como una vitamina, es una variable importantísima en donde durante muchos años, Abdón, se ha hecho de los pacientes como se hace en algunos colegios aquí en Argentina, que hay algún problema en un niño y bueno, se lo saca y se lo lleva a un gabinete que se lo llama gabinete de equipo de orientación y ok, bueno, ¿qué pasa contigo? Y listo. Pero justamente tener en cuenta el contexto como una variable de estudio y de incidencia es poder trabajar con estrategias en el ambiente para la modificación de la conducta, la cognición, las emociones. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver principalmente con que estamos trabajando en esta red desde las terapias basadas en evidencia, con terapias que han mostrado y muestran que funcionan para diferentes problemas específicamente. No sé si quedó claro o querés que te lo extienda. No, muy bien.
Entonces podríamos decir que estas terapias, como se han denominado segunda ola y tercera ola, están incluidas de lo que llamamos terapias basadas en la evidencia. Claro, exactamente. Digamos, creo que está mal llamado el término. De hecho, investigaciones recientes como de Hoffman, de actores como Age, hablan de que, bueno, ya no sería correcto llamarlo como olas, porque sería como un mismo árbol, un mismo árbol que donde van las ramas abriéndose y la ciencia se va construyendo a través de los hallazgos de otro tipo de programas, en los que, por ejemplo, eh, tanto pasa en la física de Newton como la física de Einstein, ¿no? Es decir, no es que una cosa invalida a la otra, sino que se van como, la ciencia va avanzando en base a los hallazgos y exploraciones que se han hecho anteriormente. Estas olas es porque es como dice ahí, están hablando ahí los colegas en el chat y agradezco mucho, es tal cual, algo más ideográfico, algo más nosográfico para pensarlo, el avance de la ciencia, pero sí es quizá hasta suena redundante decir psicología científica, ¿no? Pero me veo obligado a decirlo y como muchos médicos aquí en Argentina tienen que decir medicina científica. ¿Por qué? Porque encontramos que dentro de nuestra práctica se administran psicoterapias o procedimientos que no han sido validados o basados en la evidencia de qué, de que funciona. Entonces pasa en la medicina, pasa en psicología y digamos, ha ido avanzando muchísimo la psicología, separándose obviamente de todo lo que es la filosofía y el conductismo, continuando los avances, integrando aspectos cognitivos y con el avance de las neurociencias, luego integrando porque hay que tener en claro esto para todos los que nos están escuchando, que ningún tipo de corriente, ningún tipo de ola, por decirlo de alguna manera, ha desestimado la anterior. Si el conductismo está vigente desde el día uno hasta el día de ahora. Es decir, que se han retomado estudios, se han retomado formas de abordaje, pero la vigencia de los hallazgos y la investigación es la misma. Lo que se ha complejizado tal vez es el modo de abordarlo y de integrar otras variables, como la cognición, los constructos, que algunos van quedando caducos, los constructos cognitivos, esa caja negra, digamos, que no se podía ver, que algunos van quedando caducos y otros no, y se van reemplazando, porque eso también es un desafío para la psicología cognitiva. Y después esta integración que tiene más que ver con la meditación, la validación, el mindfulness, los protocolos. Entonces son olas que están en un mismo mar y que están vigentes. Por eso yo creo que la gran confusión para muchas personas que estudian psicología y más todavía para quienes nos consultan es, bueno, ¿y qué pasa esto que es más nuevo que lo otro y que el conductismo entonces es anterior? No, no. Justamente gracias al conductismo nosotros tenemos una psicología científica, la cual sigue vigente con sus técnicas, con sus principios de aprendizaje, con los refuerzos. Tanto es así que son abordajes de primera línea, por ejemplo, en niños, en distintas problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con el trastorno límite de personalidad, donde trabajamos con antecedentes, con conductas problema, con consecuentes. Entonces digo que es importante, tanto desde las personas que nos consultan como de quienes estudian, de no hacer divisiones y no limitar a la ciencia cuando ella no está limitada de por sí. Entonces, como propuesta es que podamos hacer una integración para poder ofrecer a nuestros consultantes o a nuestros pacientes líneas de trabajo más ricas, más integrativas, justamente como dice tu red, contextuales,
que no tiene que ver con lo holístico, no tiene que ver con que yo integro algo que no tiene evidencia con, no sé, la terapia cognitivo-conductual estándar para la depresión, sin desestimar y respetando a todos quienes nos están escuchando, ¿no? Con Reiki. No, bueno, yo voy a integrar en lo que tiene que ver con modelos basados en evidencia, que han mostrado que funcionan, que han mostrado eficacia, efectividad, eficiencia, y además tomando todo lo que, digamos, esas herramientas para poder llegar a los distintos consultantes, tanto en el abordaje individual, grupal, familiar. Se ha desestimado mucho, Abdón, el contexto, se ha desestimado y creo que desde hace más de 20 años, fuertemente se está volviendo a estudiar de una manera minuciosa la incidencia en nuestra psiconeuroinmunoendocrinología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que es importante transmitir a quienes nos ven, quienes nos están escuchando, que no pasa por cuestiones políticas o ideológicas, sino que nosotros estamos utilizando en terapias que toman más variables en cuenta para poder tratar. Y eso va a ser un tratamiento más efectivo. Es decir, si yo tomo en cuenta el contexto, si yo tomo en cuenta cuáles son las cosas que a mí me refuerzan, por ejemplo, para que repita una conducta o no, cuáles son las condiciones que hacen a que esa conducta positiva se repita o que esa conducta desadaptativa o negativa, como querramos llamarla, disminuye la probabilidad de aparición. Entonces, creo que estamos frente a un auge muy grande que requiere también mucha flexibilidad de parte nuestra como terapeutas y como psicólogos, donde estamos constantemente, Abdón, trabajando con paper, investigaciones y la práctica clínica, donde ya no podemos despegarnos de la investigación, que es lo que ha sucedido mucho en el cognitivismo. ¿Por qué? Porque en esa época, y perdóname que me extienda, y ahora se ha separado de lo que tiene que ver con la investigación y se han planteado modelos alejados de la investigación. Entonces, ya si nos ponemos a pensar, los primeros abordajes psicológicos eran investigadores, científicos, los que administraban las prácticas. Y luego después fue, bueno, quienes recibían esos resultados. No digo que sea necesario investigar, pero sí volver a la investigación y volver a las guías, a los constructos, a las investigaciones para poder administrar terapias que funcionen. Es decir, y despojarse un poquito de lo que a uno le podría gustar o no y empezar a conectar con lo que sirve y con lo que puede servirle éticamente, por ética, a un paciente, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto me parece muy importante que ponga sobre la mesa un tema del cual hablamos mucho dentro como profesionales, pero que pareciera que cuesta trabajo en estos escenarios o en escenarios educativos o en estos espacios poderlo referir, porque pasa mucho en nuestros países de habla hispana que pareciera que los psicólogos están tomando algunas formas de abordajes que no son reconocidos por la psicología, que no tienen una demostración científica que en realidad son eficaces y que aparte de están mezclando todo con todo y al final lo que encontramos es procesos iatrogénicos. Normalmente en mi consulta suelo encontrar pacientes que me llegan remitidos de otros lados porque inclusive ellos desconociendo la psicología, encuentran esas falencias, ¿sí? En algunas formas que hoy en día se están colocando de moda y que inclusive personas profesionales que no son del área de la psicología o del área de las ciencias sociales están hoy mostrándose como grandes soluciones a las problemáticas que en realidad la ciencia, la psicología como ciencia
puede resolver. Entonces, me parece que esto es muy importante. No sé si en Argentina también está sucediendo este fenómeno. Sí, sí, sí. Sabes, Abdón, y bueno, agradezco a todos los que se están uniendo y los saludo, a los aportes que están haciendo sobre Floxan, sí, tal cual. Agradezco. Sí, en Argentina está pasando muchísimo y los colegios de psicólogos están difundiendo enérgicamente eh, la, la multa, por decirlo de alguna manera, de alguna manera, hay psicólogos que se están dedicando a lo que se llaman terapias de vidas pasadas, Reiki, Ujú, constelaciones familiares, ujú, y los colegios de psicólogos están sacando carteles donde justamente lo que hacen es sancionar a cualquier colega que se pueda estar dedicando a este tipo de prácticas. Es decir, que ya hay sanciones para este tipo de prácticas y también se están de alguna manera difundiendo que eso no se ha estudiado en carreras de grado, ni posgrado, ni doctorado, y que no es ético aplicarlo porque no está mostrada esto que yo te decía, la eficacia, la efectividad, la eficiencia, y no es ético porque es como si, a ver, uno va al médico respetando siempre a quien haga este tipo de prácticas, que yo no juzgo, pero también uno tiene que pensar que por qué los colegios de psicólogos aquí en Argentina están sacando tantos comunicados, porque hay mucha mala praxis producto de estas corrientes como biodescodificación, constelaciones, que además trabajan horas, desestabilizan un paciente, no están basados en investigación y no hacen otra cosa que cambiar nombres a aspectos que la ciencia ya dispone de constructos psicológicos y de la conducta. Por ejemplo, yo he atendido pacientes que han venido eh, completamente desbordados y desregulados a partir de intervenciones de este tipo, que, repito, respeto a quienes lo realizan y lo practican, pero no está dentro del campo de la psicología. Es como si yo dijera, bueno, ok, la psicología ha empezado a estudiar el constructo espiritualidad, pero siempre, como todo constructo y en ciencia, hay que recortar la realidad, estudiar el constructo, operacionalizarlo, es decir, qué significa espiritualidad, cuál es la dimensión, la religiosidad, las conductas, bueno, para poder estudiarlo y medirlo. Eso es lo que se hace en ciencia. ujú. Después están las preguntas como, bueno, veo que están haciendo en relación a si sirve o si no sirve. La persona puede verse beneficiada por este tipo de prácticas, pero tal vez no porque la variable sea la práctica en sí, Abdón, porque así como sabemos que en un primer episodio depresivo, eh, gran porcentaje, más del 60% de las personas pueden remitir solas, sin hacer nada, eh, si yo en ese breve tiempo de remisión, es decir, de cura, en ese breve tiempo, voy a una terapia alternativa donde me venden gotas del río Nilo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, tomo las gotas y me empiezo a sentir mejor. Probablemente por una cuestión de contigüidad y una cuestión de inferencia arbitraria, asocie mi mejoría con lo que yo creo que hice para sentirme mejor, que son las gotas. Eso no quiere decir que las gotas sirvan, sino que, digamos, hay una remisión espontánea que se da en un primer episodio depresivo y, y obviamente repercute y acá se pone en marcha el efecto placebo y el efecto nocebo, que de hecho está estudiado en el año 2017. Yo tuve un congreso en Fundoxi de psicofarmacología, donde se estudia la neurobiología de la expectativa y eso provoca cambios enzimáticos, metabólicos, que son muy importantes. Entonces, la expectativa tiene su incidencia positiva y negativa. Entonces, volviendo al tema de las disciplinas que no están en el campo de la psicología,
respeto las personas que lo practiquen, pero aquí en Argentina los colegios están alertando hace mucho tiempo, ya hace varios años, y a consta de aplicar sanciones para aquellos colegas que realicen prácticas de este tipo. Ujú. También te tengo que decir que obviamente se les saltea una cuestión importante, que hay modelos terapéuticos que se enseñan en grado, en posgrado, en doctorado, que no han mostrado eficacia y que están permitido, que están permitido aplicarse, como por ejemplo las terapias que aquí en Argentina no es la terapia psicodinámica estadounidense, es más psicoanalítica, y bueno, se sigue aplicando de una manera, en un gran porcentaje de, creo que más del 70% de los psicólogos en Argentina. Ujú. Entonces, bueno, eso también nos plantea una crítica, ¿no? Los que trabajamos en psicología basada en evidencia. Eh, Así que me parece importante aclarar esto, que yo cuando viene un paciente y me dice, bueno, yo hago terapia de vidas pasadas, ¿ok? Nosotros no invalidamos, Ujú. al contrario, validamos las creencias, validamos sus otras prácticas. En todo caso, les hablaremos a las personas en cuanto a la funcionalidad o disfuncionalidad de su práctica en cuanto al objetivo que viene a tratar. Ujú. Pero no invalidamos en cuestión de decirle esto no lo hagas, esto sí, esto no te sirve. No, respetamos, porque si la persona quiere meditar, quiere abrazar un árbol, quiere tomar flores de Bach, bueno, sí, informamos acerca de la evidencia que hay o no acerca de la práctica, y después la persona es libre de hacer lo que quiera, pero nosotros trabajaremos sobre qué tan funcional o disfuncional, adaptativo o desadaptativo son esas conductas. Y con respecto a los avances en ciencia, yo Ujú. puedo decir, ok, a mí me gusta operar con bisturí si fuera médico, Ujú. eh, pero tengo que actualizarme si yo quiero seguir operando. Y tengo que trabajar y aprender, Abdón, cómo se usa un bisturí láser, porque me voy a quedar afuera de los quirófanos. Y la gente está buscando otra cosa. La gente está buscando otro tipo de prácticas, de soluciones. Viene de años, por ejemplo, trastornos bipolares o del espectro, en donde se tardan entre 15 y 18 años para poder diagnosticarlos, o de abordajes en donde se ha perdido mucho tiempo. Y desde hace años vengo difundiendo no solamente en espacios en la Facultad de Psicología en la UBA, desde el Centro de Estudiantes, charlas sobre esto, sino también a la comunidad, para que pueda tomar conciencia y buscar lo que necesita e informarse, ¿no? Ujú. Y estoy leyendo algunas, bueno, están uniendo bastantes personas, así que saludo a todo tu público también, que es muy cálido Muy también. bien, muchas gracias. Quisiéramos saber, para ir avanzando, en la evaluación psicológica se tienen en cuenta aspectos neuropsicológicos. ¿De qué se trata y para qué sirve realizar esto? Sí, por ejemplo, es cierto que es una disciplina, es una especialidad, la neuropsicología, a partir de los avances de la psicología, de las neurociencias, de la tecnología en neuroimagen, se ha ido avanzando desde una neuropsicología que estaba basada en detectar problemas en pacientes, y a partir de ahí ir elaborando modelos cognitivos a una neurociencia cognitiva y una neuropsicología cognitiva que ya trabaja con pacientes sanos, en donde no se necesita, digamos, ya no se trabaja con pacientes con lesiones, por ejemplo, para ir elaborando sus modelos teóricos, por ejemplo, del habla, de la palabra hablada, modelos, por ejemplo, de Ellis y Young, distintos modelos de praxias, de nocias, de distintos modelos cognitivos. Entonces, el avance en neurociencia y en neuropsicología ha ido
por una rama independiente que es la psicología cognitiva. ¿Por qué? Porque no, eso también es una crítica y que obviamente la tomamos y estamos trabajando en esto, en que los diferentes modelos teóricos están un poquito, no tienen una integración, ¿no? Le falta como una integración. Y la neuropsicología cognitiva ha estudiado modelos y ha investigado modelos que tal vez no han podido integrar hasta el momento con la psicología cognitiva. Entonces, como también las psicoterapias han ido estudiando modelos por otra línea. Volviendo a tu pregunta, para no extenderme, sí, en evaluación psicológica es importante también evaluar aspectos que tienen que ver con la orientación, tiempo, espacio, con la idea directriz que guía el pensamiento, praxias, movimientos, náuseas, si hay anomias. Por ejemplo, yo hablaba con una paciente hace poco, una admisión, y su motivo de consulta, que parecía una consulta de trastorno emocional o de problemática, no vamos a etiquetar, porque estoy de acuerdo en lo que dicen los colegas en que, bueno, hablamos de conducta problema. Lo que parecía algo, una conductas problema como fallas en la organización, empiezo a notar a partir de este estudio de la neuropsicología, ¿no?, que es una especialidad dentro de la clínica, porque aquí en Argentina todavía no está como campo donde los colegios de psicólogos reconocen a la neuropsicología como especialista, sino que es un campo dentro de lo clínico, como de la psicología clínica. La neuropsicología, este caso que les estoy comentando, una paciente que podría llegar a consultar por un problema de organización y resulta que hay cuestiones de funciones ejecutivas que estudia la neuropsicología. Más bien son funciones que tienen que ver con la planificación, la organización, donde se halla la memoria de trabajo, el control impulsivo verbal, motor, la resolución de problemas, la búsqueda en memoria de trabajo visual verbal a largo plazo, en las conexiones de corteza prefrontal, el asiento de estas funciones ejecutivas hacia almacén semántico o lóbulos temporales. Entonces, es importante poder conocer al menos algunas formas de evaluación de screening o de rastrillaje para ver si no hay, que son muy comórbidos y están juntos, en la evaluación psicológica no hay aspectos neuropsicológicos que tengan que ver con marcadores biológicos. Por ejemplo, algún problema hormonal, algún aneurisma, algún ACV, algún problema que tenga que ver con un indicador neurológico que traiga digamos, acompañado aspectos emocionales, psicológicos, cognitivos, emocionales. Entonces creo, Abdón, que es importante esta evaluación y tener en cuenta eso, que hoy ya se está teniendo en cuenta aquí en Argentina para otorgar las licencias de conducir, tenerlo en cuenta para pensar en un más allá de un modelo mental y eliminar este dualismo mente-cerebro que todavía a veces sigue como estando presente, donde sabemos que el sistema cognitivo, las conductas, las emociones y nuestro cerebro y el contexto son uno, ¿no? Tal vez algunos no estén de acuerdo con esto, pero la división ilusoria con el contexto y con el ambiente es ilusoria porque la incidencia es altísima en la conducta, en la generación de una conducta, en la disminución, en la organización, en la planificación. Entonces creo que lo que nos brinda la neuropsicología es esta conexión entre los mapas mentales que podemos estudiar los psicólogos de cómo funciona la mente y su relación con el cerebro, digamos, ese enlace, esa unión
que también nos permite pensar en un más allá de la mente, ¿no? Como recuerdo una frase que cuando estudiaba psicología leía en Freud, ¿no? Que era neurólogo, sí, era neurólogo en el siglo pasado, no, en el anterior, 1890, sus primeros escritos, pero nunca se había visto una neurona, nunca se había visto un cerebro funcionando, nunca, está bien, era médico neurólogo, no vamos a desestimar sus hallazgos, pero también él decía, bueno, la mente hay que estudiarla separado, decía. La mente hay que estudiarla separado y el cerebro es otra cosa. Entonces, nos costó mucho salir de eso. Y creo que hoy estamos logrando, digo hoy me refiero a los últimos 20 años, estamos logrando poder integrar el contexto, el ambiente, las hormonas, el cerebro, las conductas, las emociones, pensándolo todo en un mismo mapa. Y eso creo que es un avance. Entonces la evaluación y el screening neuropsicológico es como poder hacer una evaluación ambiental. Entonces, muy pocos colegas tal vez preguntan, bueno, ¿y dónde te pasó? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Y en dónde era? ¿Y en qué lugar te ocurre esto? ¿Y con quién estás? ¿Y con cuántas personas? Entonces a veces se centran en una cosita muy, en un reduccionismo. Este, no sé si soy claro, pero creo que hemos batallado mucho para poder salir del dualismo y, e incorporar más variables. Pero esto requiere flexibilidad cognitiva de parte nuestra, de incorporar más variables. Bueno, ok, lo hormonal, sí, ok, lo contextual, lo relacional, todo. Y creo que es una batalla que está ganada, poder pensar de manera integrativa, contextual. Ujú. Bueno, bastante amplios los conceptos, muy precisos, pero quisiéramos conocer un poco a partir de esas evaluaciones, a partir de qué edades y cuáles son como las afectaciones más frecuentes que se tienen en ese tipo de evaluaciones a partir de la neuropsicología. Sí, este, las evaluaciones neuropsicológicas se hacen desde temprana edad, muy a los niños, se hacen a los niños ya muy chiquitos y permiten evaluar aspectos de módulos cognitivos por ejemplo, aspectos modulares. Siempre sabemos que estamos en mapas teóricos que hoy responden a la problemática actual, pero tal vez mañana no. Entonces, eh, com- eh, mm, hoy son válidos, así como era válido la guía T de los mapas, la guía Fieldcar y hoy está el Google Maps. Y tal vez mañana salga un mapa que sea más funcional para trabajar en la clínica. Entonces, siempre sabemos que son mapas. Y por ejemplo, se evalúa, Abdón, la atención, los diferentes tipos de atención, eh, la codificación, el almacenamiento, la recuperación en memoria, si el material hay predominancia en aspectos visuales o verbales, la velocidad de procesamiento, por ejemplo, las praxias, los movimientos, la memoria procedural de procedimientos, se evalúa también, bueno, el control impulsivo, la planificación y también, obviamente estoy obligado a contarte y a los que están escuchando que siempre son datos que están comparados con un rendimiento e investigaciones con una media poblacional esperable para esa población, en ese lugar, con esa cantidad de años de educación, pero obviamente que hay que entender a la persona desde un punto integrativo, contextual, en sus diferencias y en su individualidad, más allá de la comparación con la media poblacional. Por eso se habla de la neurodiversidad, neurotípicos, niños neurotípicos, neurodivergentes, por ponerle un nombre, digo, ¿no? Porque, eh, digamos, estas evaluaciones se hacen desde temprana edad, se pueden hacer de temprana edad por alguna manifestación por derivación de neurología o psicología o psicopedagogía,
como también el acompañamiento de una evaluación psicológica. ¿Por qué te digo, Abdón? En pandemia me ha tocado mucho hacer evaluaciones neuropsicológicas y en domicilio, y me he encontrado con, también en adultos, adolescentes y adultos se realiza, me he encontrado con pacientes que responden de manera, con un perfil neuropsicológico en cuanto a la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento, las funciones ejecutivas, bueno, todo esto que estamos hablando, ¿no? Me he encontrado con perfiles que no se corresponden con alguna problemática específica, ni siquiera de deterioro ni leve, moderado o severo o demencia, sino que presentaban una pseudodemencia por cuestiones depresivas. Entonces, o conductas asociadas a la depresión. Entonces, es importante contarte que las funciones cognitivas o neuropsicológicas, como estamos llamando, están también en contexto con lo psicológico, con la conducta, con el ambiente, con lo que sucede. Entonces, sabemos que a partir de una determinada edad, 60, 70 años, un episodio, una depresión o conductas asociadas a la depresión, a veces se manifiestan como un deterioro cognitivo, incluso severo, Abdón, y cuestiones que con una terapia psicológica se resuelven. Por eso creo que una evaluación neuropsicológica no puede ir separada de una evaluación psicológica, de lo que tiene, del contexto. Conocer el contexto para mí, haciéndole, digamos, honor a tu canal y a tu red, era importantísimo poder hacer la evaluación neuropsicológica en el domicilio del paciente. Es fabuloso ver cómo camina, ver quién está, ver cómo se maneja. Y obviamente que los aspectos contextuales y conductuales inciden en el rendimiento cognitivo. Pero bueno, generalmente la neuropsicología se evalúa cuando es solicitada por neurólogo, cuando ha habido alguna cirugía, antes o después. También cuando, bueno, por alguna cuestión de tiempo hay que evaluar o descartar para poder ahorrar tiempo en lo que es la estimulación o la rehabilitación. Así que bueno, es en todas las edades se puede hacer. Ahí están preguntando a unas personas si por ejemplo, bueno, de toda la evidencia que muestra que lo basado en evidencia no está basado en datos reales. Bueno, obviamente que hay más evidencia o menos evidencia, Joani, de algunas determinadas prácticas y constructos que otros. Por supuesto que hay que tener siempre en cuenta las muestras, la cantidad de personas en la muestra y los métodos cuantitativos o cualitativos que se hayan utilizado y a la hora de elegir una práctica. Por eso, como dijimos al inicio con Abdón, en relación a tu pregunta, hay un grupo de terapias basadas en la evidencia, como la terapia basada en procesos de A.G. Hoffman, ¿no? De que habla de procesos. Bueno, a veces se cambian los nombres, pero estamos hablando del contexto también, ¿no? Bueno, una vez ya se han realizado todo este proceso de evaluación, ¿cómo potenciar los tratamientos psicológicos a través de esas herramientas de la neuropsicología? ¿Cuál es ese aporte significativo? ¿Cómo llega la neuropsicología a potenciar, a hacer ese equipo con lo clínico, con lo que encontramos dentro de esas dificultades en las atenciones del día a día? Sí, sí, sí. Creo que es una unión importante, una asociación importantísima, porque la neuropsicología cognitiva, especialmente ya digamos, moderna, que se estudia en pacientes sanos o en personas sanas, lo que hace es trabajar con la estimulación de determinado tipo de atención,
atención sostenida, atención dividida, trabajar, por ejemplo, hoy se utiliza mucho aplicando estas técnicas, Abdón, en educación y cómo potenciar los aprendizajes, por ejemplo, con técnicas neuropsicológicas, es decir, el material visual o verbal, bueno, en el procesamiento, por ejemplo, verbal auditivo, ¿no? Después, por ejemplo, la planificación, la organización, y en los tratamientos basados en evidencia o los tratamientos psicológicos, eh, creo que es importantísimo, por ejemplo, en algunas problemáticas como eh, lo que tiene que ver con la dificultad en la organización, la dificultad en la atención, las dificultades en la regulación emocional. No, la neuropsicología nos provee técnicas de estimulación, no solo de rehabilitación, sino de estimulación que tienen que ver justamente con el control impulsivo verbal, motor, que tienen que ver con el manejo de la atención, con la resolución de problemas. Entonces, en un tratamiento psicológico, por ejemplo, yo sé que en tu red y comparto, digamos, que la nosología a veces nos encarcela y por otro lado a veces nos sirve para investigar, pero comparto que las etiquetas diagnósticas no son muy útiles cuando hablamos de conducta problema. Pero en lo que llamamos déficit de atención o en lo que hoy llamamos eh, por ejemplo ansiedad generalizada, bueno, problemáticas donde es importante trabajar la atención con estímulos específicos, con ejercicios atencionales, con ejercicios con apoyo escrito, y la neuropsicología provee mucho material para eso, para poder entrenar algún tipo de atención específica, por ejemplo, técnicas de codificación de información, para codificar la información, poder almacenarla y recuperarla de un modo más eficiente. Incluso esto para organizar y priorizar en un tratamiento psicológico cuáles son los motivos de consulta, los objetivos, las conductas problema. Creo que es importante también que las personas puedan conocer sus aspectos neuropsicológicos, de sus conductas, que están asociados y correlacionados, para poder pensarlo de manera más integrativa y más contextual. Yo siempre aclaro algo a alumnos de grado, posgrado y doctorado que tengo, que es que la correlación no significa causalidad. Y eso es algo que me parece importantísimo porque hay épocas que tienen mayor o menor publicidad y marketing, ya sea de las neurociencias, ya sea de algún tipo de terapia, ya sea de, bueno, de terapia alternativa, como sucedió con la época, creo que fue en pandemia, con mi otra yo y las constelaciones familiares. Bueno, cada época, hay épocas que tienen sus cuestiones de moda, sean o no que estén en el campo científico, siempre van a ser reduccionistas si las pensamos desde ese lugar. Y la correlación no es lo mismo que causalidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo encuentre o que se halle en investigación que la depresión está asociada, o por ejemplo la desregulación emocional, la ira excesiva o inadecuada, esté asociada con algún déficit en las funciones ejecutivas, pensándolo a nivel neuropsicológico, no habla de causalidad, no habla de causalidad. Entonces, habla de una correlación y a veces es muy débil, como dice el colega Johanny. A veces es muy débil la correlación. Entonces, tendemos a veces a pensar las correlaciones como causalidades y no, son variables intervinientes que van a tener sus aspectos biológicos, hormonales, ¿no? Obviamente neuropsicológicos, contextuales, porque también una conducta depresiva, por ejemplo, de aislamiento,
por decirlo de algún modo, va a repercutir en el ambiente, en una relación, en mi propia biología, va a repercutir también en mi motivación, en mi voluntad, en mi alimentación, probablemente, en mi sistema metabólico. Entonces, justamente la idea es tomar, Abdón, estas técnicas de estimulación para algunos tratamientos específicos, no para todos. Sí, conocerlas, que existe el rastrillaje, que existe el screening, para poder derivar a otros profesionales de la salud cuando se considere pertinente. Por ejemplo, neurólogos, psiquiatras o cualquier otro profesional de la salud, más allá de lo que podamos hacer como terapeutas contextuales, ¿no? Muy bien. ¿Qué recomendaciones darías tú a estos profesionales que nos están escuchando en este momento cuando se interesan en profundizar en terapias basadas en la evidencia y en todos estos procesos directamente relacionados a la neuropsicología? Sí, la recomendación, digamos, es transmitir la inquietud que, bueno, yo la he compartido siempre con quienes me conocen, de poder buscar aquellas prácticas, por una cuestión ética, no solamente del ejercicio profesional de la psicología, aquellas prácticas que busquen soluciones para los que nos consultan y no las que a nosotros nos guste. Porque yo he escuchado colegas que me han dicho, bueno, a mí me gusta la terapia de aceptación y compromiso, o a mí me gusta la terapia cognitivo-conductual, o a mí me gusta el psicoanálisis. En poder empezar a pensar más allá Lo que de el interés necesita el personal. paciente, de lo que necesita el paciente, más de lo que me gusta a mí. Exacto, Abdón, lo que necesita el paciente y que somos profesionales de la salud, instrumentos para poder administrar terapias que funcionen, nos parezcan más engorrosas o no. Hoy en día, en DBT, por ejemplo, en la terapia dialéctico-conductual, bueno, hay cada vez más profesionales formándose porque hay cada vez más profesionales que no pueden dar respuesta a una problemática clínica, como son las desregulaciones emocionales. No hablo de la etiqueta TLP, hablo de las conductas de desregulación emocional, la dificultad en controlar la ira. Entonces, la recomendación es que sepamos que el primer mapa aprendido siempre va a tener más predominancia y pregnancia, pero poder abrir y flexibilizar e integrar más variables. Y el contexto, esto que de tu red, por eso yo te agradezco tanto la invitación porque el contexto tiene una incidencia y que hasta la epigenética lo estudia, cómo el contexto se codifica en el ADN también. Esbozos de investigaciones donde se está viendo cómo el estrés de generaciones también se ha logrado hasta codificar en algunas en el ADN. Entonces, la importancia del contexto en la conducta y en la cognición y en las emociones. No estamos hablando de causalidad, estamos hablando de una variable fundamental. Entonces, lo que yo le transmitiría es que no haya dogmas, que no haya rigidez, que no haya celosía, que se comparta. Aquí en Argentina todavía hay profesionales que se guardan la información. Bueno, yo comparto la información y, y tenemos que ayornarnos más en la investigación, Hay más que allá de lo que invitarlos, nosotros creemos. profe, hay que ¿Cómo? invitarlos y entrevistarlos, aquellos que se guardan la información, porque la idea de este canal también es eso, visibilizar lo que hacemos, ¿cierto? Sí, exactamente. Hay que invitar y creo que está bueno esto de poder invitar y que cada uno cuente la experiencia, que cuente cuál es su campo. Por ejemplo, yo ahora estoy investigando fatiga por compasión, afrontamientos y bienestar percibido en psicólogos de Buenos Aires y obviamente son constructos, pero también es como ha impactado también la pandemia en cómo los psicólogos afrontamos el estrés, pero bueno, obviamente siempre va a ser
desde una muestra limitada y las conclusiones van a ser limitadas y no es para generalizar excesivamente. Pero sí, animo a esto, a que poder unirse también a tu canal, a poder interactuar y formarse con humildad, humildad en el sentido de estar siempre aprendiendo, de estar siempre escuchando y aprendiendo, como lo haces vos, teniendo la expertise que tenés con tus entrevistados, con la gente, con tus preguntas y que lo valoro mucho también. Así que gracias también por tu espacio, por eso. Mente de principiante. Bueno, profe, este es el momento para que nos puedas compartir tus redes, nos puedas compartir tus servicios, qué servicios ofreces, si haces atención en línea, dónde te podemos ubicar, si haces supervisión, qué servicios ofreces, dónde te puede nuestro público ubicar. Bueno, te agradezco, Abdón. Siempre hice estas cosas, hasta he hecho hasta mindfulness en Parque Centenario aquí en Argentina, quienes son de Argentina y están escuchando de manera gratuita, cuando mindfulness era una cosa de que salía fortuna acceder a un protocolo. Bueno, lo he hecho gratis en Parque Centenario hace 8 años o 9 años. Así que Diego Maximiliano Herrera es mi nombre. Bueno, soy psicólogo, la red está ahí, creo que figura que estamos en vivo. Y bueno, obviamente hago, sí, doy clases, soy docente, hago formación y administro psicoterapia. También, bueno, obviamente contextual, basada en evidencia y con supervisiones, hago mucha supervisión a colegas que también agradezco que se hayan unido. Y por otro lado, bueno, Lucero y también, bueno, colegas que se están uniendo también y trabajar en equipo desde la nutrición, como con Leonardo que está ahí unido. Eso, principalmente hay algunos artículos que están publicados en internet. Este año me han convocado en el diario La Nación para escribir sobre el impacto emocional de las medidas económicas tomadas en Argentina. Y bueno, me pueden encontrar en las redes como Diego Maximiliano Herrera, psicólogo, ya van a encontrar las redes. Pero bueno, ya ahí va a aparecer, pues son muchos años de escribir. Así que, bueno, ahí Sandra está preguntando cómo nos ponemos en contacto con la red. Bueno, sí, es psicólogo Diego M. Herrera, ¿no? Bueno, ahí después lo escribimos, ahora no lo tengo a mano. Ahí lo escribiste vos. Bueno, genial. Ahí está la red. Y agradecerte y realmente estoy siguiendo tu red, estoy viendo las entrevistas que has hecho y te agradezco por el espacio y la difusión que tiene este tipo de terapias contextuales y que merecen de este trabajo también de los psicólogos, que divulguemos y que aportemos a la comunidad también. Así que Claro que sí. gracias. Gracias a ti. Claro que sí, ese también es uno de los objetivos de nosotros como psicólogos, a partir del colegaje, poder visibilizar lo que otros expertos están realizando y mostrarles a nuestros profesionales que apenas se están motivando o iniciando en conocer acerca de terapias contextuales, toda esa baraja de posibilidades que tenemos como tal. Allí está apareciendo entonces la red del profesor Diego, entonces para que vayan y se unan allá, también quienes se unan con nosotros, quienes es la primera vez que están con nosotros acá, los invitamos a continuar uniéndose a nuestra red. Próximamente tendremos nuevas entrevistas. Y quiero entonces, desde la red de habla hispana de psicólogos contextuales, agradecer al profesor Diego Maximiliano por estar con nosotros, por esa apertura, por ese primer contacto que tuvimos en diciembre, porque esta entrevista fue agendada desde diciembre por las múltiples ocupaciones del profesor. Entonces, agradecerte siempre por tu disposición, por tu apertura, por querernos brindar tu conocimiento y por el gran aporte que nos ha hecho a nosotros hoy, a todos los psicólogos de habla hispana que se conectan día a día con nuestro programa, y no solamente en vivo, sino en la réplica que hacen después que el programa termina. Nuestro programa La Entrevista Contextual, que en este momento está en vivo, una vez finalice, queda en nuestra página en Instagram y también será cargado en nuestro canal de YouTube. Los invito a conocer nuestras redes sociales para poder compartir y dar a conocer a otros profesionales el trabajo que realizamos. Profesor Diego, muchas
gracias. Ahí, Esperamos. Abdón, te están agradeciendo mucha gente, te están agradeciendo tu trabajo, te están agradeciendo todo tu rol. Están muy contentos, evidentemente, tipo, con tu trabajo aquí en este canal y yo también te agradezco por lo que haces. Muchas gracias a ti y esperamos no sea la única oportunidad de poder compartir este conocimiento y estos espacios. Muchas gracias y a Bueno, todo el bueno, público. Los esperamos en una nueva entrevista contextual. Muchas gracias, profesor. bueno. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.